Hola a todos, espero se encuentren muy bien en compañía de sus familias. Les habla Juan Manuel Laverde Álvarez, autor del libro Manual de Procedimiento Administrativo Sancionatorio. En esta oportunidad y con el propósito de continuar con el análisis de temas de interés para el derecho administrativo sancionador, presentaré a ustedes algunos comentarios sobre el decreto 403 del 16 de marzo de 2020, por el cual se dictan normas para la correcta implementación del acto legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal. La urgencia de los acontecimientos relacionados con la COVID-19, así como la cascada de normas que sobre el particular se han emitido en el estado de emergencia, parecen explicar que el decreto 403 de 2020 haya pasado desapercibido. Para entrar en materia, como primer punto a destacar sobre el decreto 403, aparece que las facultades invocadas por el presidente de la República para expedir ese decreto con fuerza de ley se sustentaron en lo dispuesto en el acto legislativo 4 de 2019. Como se sabe, este acto legislativo modificó el régimen del control fiscal en Colombia. El decreto 403 de 2020 tiene 166 artículos. Sin embargo, me concentraré en analizar exclusivamente el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal allí previsto, con el fin de deducir los aspectos más importantes que hacia el futuro serán objeto de debate tanto en sede judicial como en sede administrativa. El título noveno del decreto, comprendido entre los artículos 78 a 88, se denomina Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal. Pero a pesar de su nomen juris, lo que realmente se aprecia es que en ese título se regulan asuntos más amplios que simples reglas de procedimiento. Se trata verdaderamente del desarrollo del jus puniendi administrativo en materia fiscal en los siguientes aspectos. Primero, potestad sancionatoria administrativa fiscal. Segundo, finalidad. Tercero, sujetos pasivos. Cuarto, infracciones administrativas fiscales y las sanciones aplicables. Quinto, régimen de responsabilidad subjetiva de las sanciones administrativas fiscales. Sexto, criterios para la imposición de las sanciones. Séptimo, el pago de la sanción de multa. Octavo, el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal propiamente dicho. Analizaré entonces a continuación los dos primeros aspectos: potestad sancionadora administrativa fiscal y finalidad. Cuando se alude a la potestad sancionadora administrativa fiscal, se hace referencia a sus titulares o sujetos activos. Así las cosas, el acto legislativo 4 de 2019 modificó los artículos 268, 272 y 274 de la Constitución Política. Y con base en ello entonces puede sostenerse que en relación con el artículo 268 le otorgó al Contralor General de la República, entre otras, la potestad de imponer sanciones desde multa hasta suspensión a los siguientes sujetos. Primero, los que omitan la obligación de suministrar información o impidan u obstaculicen el ejercicio de la vigilancia y control fiscal o incumplan las obligaciones fiscales previstas en la ley. Y segundo, representantes legales de las entidades que, con dolo o culpa grave, no obtengan el fenecimiento de las cuentas o concepto o calificación favorable en los procedimientos equivalentes para aquellas entidades no obligadas a rendir cuenta durante 2 periodos fiscales consecutivos. Esto lo señala el numeral 17 de ese artículo 268, y entonces bajo este marco constitucional se encuentran las potestades sancionatorias administrativas del Contralor General de la República. Por su parte, el artículo 272 de la Constitución Política establece que los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán en el ámbito de su jurisdicción las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268 en lo que sea pertinente, de lo cual se sigue que también pueden ejercer estos contralores territoriales la aludida potestad sancionatoria fiscal. La misma potestad estaría radicada en el Auditor General de la República en los términos del artículo 274 de la Constitución Política. En atención a las señaladas competencias de carácter constitucional, el Decreto 403 de 2020 en su artículo 79 las desarrolla y establece los siguientes principios fundamentales para el debido ejercicio de la potestad sancionatoria: juez natural o legal y doble instancia, los cuales procedo a explicar. En cuanto al juez natural o legal, en el ámbito de los actos administrativos se concreta en el elemento competencia, esencial para la validez
del acto sancionatorio. El decreto 403 menciona expresamente como criterios de competencia, comillas, el orgánico y el funcional, cierro comillas, los cuales están referidos a la estructura administrativa del ente sancionador, que en principio es jerárquica. La debida aplicación de tales criterios permitirá la división del trabajo en consideración, por ejemplo, a la naturaleza de los hechos o a la calidad de las personas involucradas en la actuación, o también por el lugar de ocurrencia de los hechos, lo que denominamos competencia territorial. Los criterios de competencia orgánico y funcional previstos en el decreto 403 son propicios para desarrollar la propuesta que de tiempo atrás he sostenido para cumplir de una vez por todas con el principio de imparcialidad en el derecho administrativo sancionador colombiano. ¿En qué consiste la propuesta? En separar la fase de instrucción o investigación de la actuación sancionatoria de la fase de decisión, lo que llevaría a que cada una de esas fases, repito, la de instrucción y la de decisión, esté encomendada a dependencias administrativas diferentes. Lo que se propone es que el funcionario competente para abrir la averiguación preliminar, decidir la formulación de cargos, evaluar los descargos, decretar pruebas y practicarlas, correr traslado para alegar, es decir, el encargado de lo que denominamos sustanciar la actuación sancionatoria, sea diferente al que decide sobre la responsabilidad administrativa e impone la sanción. La anterior modificación tiene como finalidad que el funcionario que adopta la sanción mediante acto administrativo haga las veces de tercero neutral, término expresado, sostenido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la sentencia C095 de 2003 y por la Convención Americana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana así lo sostuvo también en el caso Apritz Barbera contra Venezuela, sentencia del 5 de agosto de 2008. Entonces, ese principio de imparcialidad, tanto constitucional como convencionalmente sostenido, pues es imperativo en el derecho colombiano. Igualmente, modernas normas jurídicas que en el derecho comparado regulan la potestad sancionatoria, como es el caso español con la Ley 39 de 2015, también establecen esta separación entre las funciones de investigación y la función sancionatoria propiamente dicha, es decir, la emisión del acto administrativo sancionatorio. Mi propuesta no implica más burocracia, ni mayor presupuesto, ni mucho menos copiar el sistema acusatorio penal en el que un órgano investiga y otro órgano autónomo juzga. No se trata de esto. Se trata simplemente de encomendar a unidades, divisiones o dependencias distintas dentro de la estructura orgánica existente el adelantamiento de las fases y de las etapas de investigación y de decisión. Para el efecto bastaría simplemente con acudir a la creación de grupos internos de trabajo, figura prevista de tiempo atrás en el artículo 115 de la Ley 489 de 1998. El segundo principio que desarrolla el decreto 403 en relación con las competencias constitucionales otorgados al Contralor General de la República, Contralores Territoriales y Auditor General de la República es el de la doble instancia, al permitir que las decisiones del inferior, primera instancia, sean revisadas por el superior, segunda instancia. Así las cosas, los órganos de control fiscal deben reestructurar su organización administrativa para permitir la doble instancia en materia sancionatoria administrativa. La garantía de la doble instancia exigida por la Constitución es de carácter material y no formal, es decir, no puede seguir ocurriendo lo que es usual en algunas entidades y organismos de la administración pública colombiana, en el sentido de que el inferior, es decir, el funcionario que adelantó la investigación y decidió la sanción y que por lo mismo conoce del recurso de reposición, es a la vez el que, comillas, proyecta el recurso de apelación para que el superior simplemente lo firme. Esto es obviamente una violación al principio de imparcialidad. Es preciso decir que con la doble instancia también se exige constitucionalmente el principio de la no reformatio impellius, es decir, que el superior no podrá agravar la pena impuesta por el inferior cuando el sancionado sea apelante único, aspecto que exige la Constitución en el artículo 31. El segundo gran aspecto que quería comentarles en esta presentación del decreto 403 de 2020 está relacionado con la finalidad de la potestad sancionadora administrativa fiscal. Según se dispone en el decreto,
La finalidad de esa potestad es propender por el debido ejercicio de la vigilancia y el control fiscal, la protección del patrimonio público y el cumplimiento de los principios constitucionales y legales del control y la gestión fiscal. Al respecto, debe recordarse que la reforma al control fiscal materializada por el Acto Legislativo 04 de 2019 se fundamentó en un marco axiológico en el que se destacan los principios de desarrollo sostenible y la prevención de posibles actos de corrupción, razón por la cual se estima que el decreto 403 de 2020 enmarca la potestad sancionadora administrativa fiscal en esa teleología. En consecuencia, consideraría que el propósito del nuevo régimen sancionatorio está dirigido a que los órganos de control fiscal cuenten con información completa y oportuna para el ejercicio de sus funciones de vigilancia o impedir que se obstaculice su actividad, lo que redundará en el fortalecimiento de la función preventiva en la lucha contra la corrupción. En una segunda parte de esta presentación me referiré a las sanciones administrativas fiscales, a la responsabilidad subjetiva en el nuevo régimen y al procedimiento administrativo sancionatorio propiamente dicho. Muchas gracias.